Muy buenas tardes, alumnos de enfermería quinto. Vamos a empezar la clase de hoy día. Recordando a todos que el día de mañana, 8 de la noche, pueden abrir el cuestionario. Repito, mañana, a partir de las 8 de la noche, pueden abrir el cuestionario número 1, en vista que estamos en la cuarta semana. El cuestionario lo pueden desarrollar máximo en tiempo de 1 hora y va a estar disponible hasta las 11:59 de la noche. Bien, hoy día lo que vamos a hacer es el tiempo pasado. Así que vamos a compartir esta hoja para utilizar esta hoja y de esa manera recordar el pasado simple. Entonces, en cuanto al pasado, lo que tenemos que decir es que hay dos clases de verbos, los verbos regulares y los verbos irregulares. Yo les he dejado en la plataforma desde la semana pasada dos listas de verbos, ¿ya? Los verbos regulares y los verbos irregulares. Ustedes pueden descargar esas listas, ¿ya? Los verbos regulares, ponemos primero. Vamos a hablar de estos verbos primero, ¿ya? Entonces, como vamos a hablar en tiempo pasado, tenemos que decir que los verbos regulares se convierten en tiempo pasado agregando las palabras o la letra, mejor dicho, ed. Entonces, ponemos así, se convierten en pasado, ¿ya? Se convierten en pasado agregando ed al verbo, ¿ya? Entonces, si uno agrega ed al verbo, automáticamente ese verbo está en tiempo pasado simple. Pero estamos hablando, repito, de los verbos regulares, solamente. ¿Ya? Bien. Luego, hablamos de los verbos irregulares. Los verbos irregulares, ponemos así. A estos verbos, vamos a poner eso por favor acá. A estos no se les agrega nada. ¿Ya? Para convertirlo a pasado no se les agrega nada. Para convertir a pasado, a tiempo pasado. Porque tienen su propia forma o escritura en pasado. Entonces, eso lo pueden comprobar ustedes observando la lista de verbos. A los regulares se le agrega ed y está en pasado. A los irregulares no se les agrega nada porque estos tienen su propia forma o escritura en pasado. Hagamos ejemplo de verbos regulares. Por ejemplo, el verbo trabajar. Este es regular. Si le agrego la ed a este verbo trabajar, work, ya está en tiempo pasado. ¿Ya? Por ejemplo, si yo utilizo el verbo primero en presente simple y digo, a ver, Margaret trabaja. Vamos a decir trabaja. ¿Ya? Un ratito que están entrando alumnos. A ver, vamos a decir, Margaret trabaja, entonces pongo el verbo works, así con S, ¿verdad? Con S, Margaret trabaja. Estamos hablando en presente primero, ¿verdad?
trabaja en una fábrica, por ejemplo, ¿ya? En presente, ¿verdad? Margaret works in a factory. Muy bien. Ahora vamos a hacer la misma oración en pasado. ¿Ya? Y ponemos, como habíamos dicho, así el verbo. Y ahí dice, Margaret trabajaba o trabajó. Cualquiera de las dos puede ser la traducción. Margaret worked, ¿ya? In a factory. Entonces, mire que la oración ya está en tiempo pasado. Pero esta es una forma en tiempo pasado afirmativo. Está afirmando que trabajó. Así como acá arriba afirma que trabaja. Pero ahora mire lo que vamos a hacer. Vamos a decir Margaret no trabajó. Observe, por favor. Ponemos el auxiliar did más el not. Y el verbo, mire cómo va a ir. Así nada más. Entonces no ha sido necesario agregar ed al verbo. ¿Por qué? Porque el auxiliar did lo convierte al verbo en pasado y el not en negativo. Did not sirve para formar al verbo en pasado negativo. Entonces acá dice, Margaret did not work in a factory. Margaret no trabajó en una fábrica. Mientras que acá dice, Margaret trabajó en pasado. Pero ahora estamos hablando negación. Y esta es la forma. Por lo tanto, el verbo no cambia cuando use el auxiliar. Ahora, hacemos la pregunta. ¿Trabajó Margaret en una fábrica? Entonces tenemos que empezar con did. ¿Ya? Luego viene el sujeto. Acá vamos a cambiar. Luego viene el sujeto, Margaret. Y el verbo, así, nada más. Did Margaret work in a factory? Y el signo. El signo de pregunta va al final, porque aquí concluye la pregunta. Este did está sirviendo para indicar pregunta en tiempo pasado. ¿Ya? Por lo tanto, hemos hecho una explicación breve, sencilla, clara de el pasado. Falta hacer de los verbos irregulares. Pero repetimos, los verbos regulares se convierten en pasado agregando ed al verbo. Ejemplo, el verbo es work, significa trabajar. Agrego la ed y ya está en pasado. Hacemos un ejemplo, pero en presente. Margaret works in a factory. Acá le agrego la s porque está en presente. Margaret, tercera persona singular. ¿Ya? Por ese motivo se agrega s al verbo. Pero ahora hago la oración, Margaret trabajó en una fábrica, ahora sí está en tiempo pasado, y al verbo work le agrego la ed. Esa ed indica pasado. Pero mire lo que ocurre en pasado negativo. Margaret did not work in a factory. Acá he agregado el auxiliar did más not. Y dice, Margaret no trabajó en una fábrica. El verbo se mantiene intacto sin cambiar, sin agregar ed. Esa es la regla de inglés. En la pregunta, ¿trabajó Margaret en una fábrica? Did Margaret work in a factory? Did va adelante porque siempre en las preguntas el auxiliar va adelante. Y el auxiliar, sea did, sea do, sea does, está indicando que es pregunta. ¿Ya? Muy bien. Hacemos ejemplos con verbos irregulares. A estos
no se les agrega nada para convertir a pasado, porque tienen su propia forma o escritura en pasado. Como les he dicho, en la plataforma o en la clase virtual hay 2 listas de verbos. ¿Ya? Baje usted esas listas para que vea cuáles son regulares, cuáles son irregulares. Bien, pongamos ejemplo de algunos irregulares. El famoso verbo go, que significa ir. Ese verbo es irregular. Tenemos otro verbo, por ejemplo, este de acá, write, que significa escribir. Es irregular también. Tenemos este verbo eat, que significa comer. Es irregular también. Y tenemos muchos verbos, como por ejemplo el verbo buy, que significa comprar. Y así podríamos llenar esta hoja de verbos irregulares. Pero bueno, estamos poniendo algunos como ejemplo. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer acá es lo siguiente. Borramos esto y colocamos entre paréntesis, porque hemos dicho que los verbos irregulares tienen su propia forma en tiempo pasado. Muy bien, ¿cuál es su propia forma de go en tiempo pasado? Para poder utilizar en una conjugación es went. Went. Felizmente que es la única forma. Claro, porque si tú quieres conjugar went, que es el pasado del verbo irregular go, tú tienes que decir, yo fui, I went. Tú fuiste, you went. Él fue, he went. Ella fue, she went. Nosotros fuimos, we went. Ustedes fueron, you went. Ellos o ellas fueron, they went. Entonces, went es la única forma del tiempo pasado de go, verbo irregular. Ahora pasamos acá, vamos a borrar esto para escribir cuál es la forma, porque dice que tiene su propia forma, ¿no? Los verbos irregulares en tiempo pasado. Bueno, la forma de write, escribir, es así, y se pronuncia wrote. Wrote. En consecuencia, si tú quieres decir, porque esta es la única forma, yo escribí, I wrote. Tú escribiste, you wrote. Él escribió, he wrote. Y así sucesivamente. Pasamos al verbo comer, que también es verbo irregular, y vamos a ver cuál es su única forma en pasado simple. Es esta forma y se pronuncia ate. Mientras que acá suena eat, acá suena ate. Y si tú quieres decir, yo comí, I ate. Tú comiste, you ate. Él comió, he ate. Y así. Todos van a emplear ate para decir en pasado el verbo comer, eat, ate. Y luego ponemos acá la forma de el verbo buy, que es verbo irregular. La única forma sería esta, bought. Observe, por favor, bought. Bought. Si tú quieres decir yo compré, I bought. Tú compraste, you bought. Él compró, he bought, etc. Bien, entonces con eso hemos explicado cómo funciona el tiempo pasado en inglés. Repetimos por última vez, todo esto está quedando grabado. Tiempo pasado, los verbos regulares se convierten en pasado agregando ed al verbo. Ejemplo, el verbo work es verbo regular.
tú lo puedes encontrar en la lista cuando descargues. Ahí está en la plataforma. Work. Yo quiero usar en tiempo pasado. Voy a poner ed. Si work sin la ed es trabajar, con la ed sería pues trabajó, trabajé, etc. Ejemplo del verbo work, pero en presente. Margaret works in a factory. Margaret trabaja. Acá no dice trabajó, trabaja en una fábrica. Se le ha agregado la S, porque eso dice la regla que ya hemos visto en la clase anterior del presente simple. Porque Margaret es tercera persona singular. Y está hablándose en oración afirmativa del presente simple. Pero pasamos al pasado. Y ahora sí lo utilizamos work con ed. Y va a decir Margaret trabajó en una fábrica. Ahora lo sorprendente para algunos es esto, que también está en pasado, pero negativo. Y acá dice Margaret no trabajó en una fábrica. Margaret did not work in a factory. Esta misma oración vamos a copiar y pegar para formar en contracción el did not. El did not se puede contraer de esta manera. Acá dice did not, pero ahora lo vamos a contraer de esta forma. ¿Ya? Didn't. Tú puedes decir did not o didn't. Las dos formas es correcta. Did not, didn't. ¿Ya? Y en pregunta, no se puede hacer eso, ¿no? En pregunta solamente va a ir did, adelante. Porque como ya les he dicho varias veces, este auxiliar did está haciendo las veces de este signo. En inglés no se usa ese signo. En pregunta. ¿Verdad? No se usa. ¿Qué se usa en inglés para hacer pregunta? Did. En pasado, por supuesto. Porque ¿qué pasaría si yo cambio y en lugar de did pongo does? Es correcto. Pero la pregunta está en presente en este caso. Does Margaret work in a factory? Does Margaret work in a factory? ¿Trabaja Margaret en una fábrica? Presente. Pero usamos did y ya nos dice trabaja. ¿Trabajó Margaret en una factory? ¿En una fábrica? Did Margaret work in a factory? Bien. Entonces ahora vamos a hablar de los verbos irregulares. Los verbos irregulares, ya a eso no le vamos a agregar ed. Como dice acá, a estos no se le agrega nada para convertir a pasado porque tienen su propia forma o escritura en pasado. Claro que sí. Hemos puesto acá ejemplos de algunos verbos irregulares. Go, que significa ir, su única forma en pasado es went. Write, que significa escribir, su única forma en pasado es wrote. Eat, comer, verbo irregular, su única forma en pasado, ate. Buy, comprar, verbo irregular, ¿no? Su única forma en pasado que vas a utilizar es bought. Y mire, solamente es cuestión de aprender esa forma para utilizarla. Pero ¿qué hay si nosotros usamos en español el verbo, por ejemplo, ir, y empezamos a conjugar en pasado? Diríamos así, ¿no? Yo fui, tú fuiste. Hasta ahí, ¿cuántas veces ha cambiado el verbo? Dos, ¿verdad? Dos veces. Yo fui, tú fuiste. Luego vas a decir él, perdón. Luego vamos a colocar él fue. Una tercera forma del verbo en tiempo pasado en español. Luego vamos a decir nosotros fuimos. Mire, nuestro idioma en realidad es difícil, ¿ah? Ellos o ustedes fueron. Una persona que habla inglés y quiere aprender español,
nosotros lo complicamos con nuestra conjugación, porque al verbo, por ejemplo, ir, y a cualquier verbo, tiene que cambiar 5 veces la forma del verbo. Nosotros tal vez ni cuenta ya nos damos porque como es nuestro idioma materno. Pero bueno, en cambio, inglés, a los regulares le agregas ed y ya está en pasado. A los irregulares tienes que aprender de memoria cuál es su forma en pasado. Así es, chicos, el idioma inglés, hablando de tiempo pasado. ¿Alguna pregunta hasta acá? A ver, Rolando, Yasmín, ¿alguna pregunta? Claudia, Candela, ¿está todo claro? Mayra, Moreira, ¿está todo claro? ¿Alguna pregunta? Háganla, por favor, si no han entendido. Aunque si llegaron un poco tarde, la grabación lo va a sacar de duda porque ustedes van a nuevamente observar el video y ahí estamos explicando todo desde el comienzo en la grabación. Bien, esta tarea que en este caso esta es una práctica que ustedes pueden hacer. Ya, vamos a compartir la tarea que puede hacer el alumno para ir aprendiendo. Pero por supuesto, esta tarea no es para mandar al docente. No. ¿Por qué razón? Porque la práctica o tarea de esta semana es el cuestionario que el día de mañana pueden ustedes abrir a las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche hasta las 11:59 de la noche. Bien, ahora vamos a abrir el cuestionario unos minutos para ver algunas preguntas, ¿ya? Pero bueno, tú puedes practicar acá usando la imaginación en base a lo que has aprendido. A ver, vamos a ver, acá tenemos dos mujeres conversando. Se me ocurre que en este caso quiero hacer una oración donde diga, por ejemplo, ellas estaban conversando. Eso es pasado progresivo. Y vamos a emplear el verbo to be. ¿Se acuerdan del to be? Que en pasado usa was y were. Claro. Claro que sí. Vamos a emplear eso, por ejemplo. Y estamos hablando en tiempo pasado. Muy bien. Ellas. O si tú quieres, en lugar de decir ellas, pones nombre. Dices Liz and Jenny. Tenemos que poner were. Estaban. Y ahora viene el verbo. Conversar, porque to be también es verbo, pero va a servir para formar el pasado, were. Y el verbo que vas a usar para conversar es este que se pronuncia talk. ¿Ya? A pesar que hay una A, y ahí sí lo malo de inglés, en el sentido de que no se pronuncia como está escrito. ¿Ya? Liz and Jenny were talk, y vamos a agregar ing talking. Liz y Janet estaban conversando, dice ahí. Liz and Jenny, perdón, no, Jenny, no es Janet. Liz and Jenny were talking. ¿Ya? Ahora, si tú deseas, pones otra oración. A ver. Decimos, por ejemplo, ellas conversaron. Nada más. A ver, vamos a poner ellas conversaron. They, y el verbo conversar, hemos dicho que es este, ¿verdad? ¿Ya? De repente algún alumno dice, pero yo sé que el verbo hablar es speak. Claro, pero ese verbo no se va a emplear ahora, porque el verbo speak es verdad que significa hablar, pero se usa cuando habla uno solo. Por ejemplo, en este momento, I am speaking, yo estoy hablando. Pero cuando hago diálogo, entonces se usa talk. Es conversar. ¿Ya? Una cosa es hablar, uno puede hablar solo, un discurso, por ejemplo. En cambio, un diálogo es interactuar, ¿no? Entonces usamos el verbo talk. Y talk es regular. Entonces le agrego ed. Y ahí dice ellos conversaron. They talk. ¿De qué conversaron?
puede ser que conversaron acerca de, por ejemplo, el cine. Supongamos que fueron a una película, están hablando acerca del cine. They talk about the cinema. They talk about the cinema. O ellas hablaron, por ejemplo, acerca de, no sé, de deporte, de comida, o de un chico que conocieron, etc. Pero lo importante es que estamos usando el verbo regular, talk, con ed. Y acá estamos empleando el verbo irregular, to be, en su forma, en tiempo pasado, para ellas, were. Y el verbo con ing, talking, y esta sería una oración de pasado progresivo. Y este sería pasado simple. Lo cierto es que los dos son en pasado. Muy bien. Aquí podemos poner otra oración que uno puede inventar, ¿no? Ellas, a ver qué pueden estar haciendo ellas. Ellas hablaron, jugaron, ellas, no sé, cualquier conversación, cualquier asunto, cualquier tema que tú quieras utilizar. Por ejemplo, ellas compraron un nuevo juguete. Ahí vamos a suponer que se me ocurre decir eso. Entonces, they es ellas o ellos. They se emplea para los dos. Para ellos o para ellas. Ya, ellas compraron. Habíamos dicho que comprar en pasado es bought. They bought, ellos compraron. Un nuevo juguete. A new toy. Miren, ahí dice, ellas compraron un nuevo juguete. Y estamos colocando el verbo bought, que es la forma del verbo comprar, que es irregular en inglés. Este verbo viene de buy, así. Buy es el verbo comprar, ¿ya? Es un verbo irregular que hay que aprender de memoria cuál es su forma, y su forma es bought. Y así sucesivamente, ¿ya? Puedes practicar con esos cuadros, hacer oraciones en tiempo pasado. Lo que tú desees. Bien. Entonces ya está clara la idea y esa tarea es para que el alumno sencillamente practique. A continuación, vamos a abrir el cuestionario, algunas preguntas, de acuerdo hasta donde nos dé el tiempo, ¿ya? Así que vamos a ver acá. Un ratito, por favor. Ya, vamos a abrir. Quinto de enfermería. Ya, vamos a abrir un ratito. De ahí comparto con ustedes el cuestionario. Algunas preguntas, aunque ustedes ya saben la metodología, pues la misma del año pasado. Ustedes estaban en cuarto, ¿no es cierto? Y ya saben cómo es el cuestionario. Inclusive, a ver, de repente van a encontrar preguntas que se hicieron también el año pasado. Eso no interesa, lo que interesa es que el alumno va recordando algunas cosas que ha aprendido. Porque inclusive, pues, cuando uno repite, graba mejor todavía las cosas. Bien, entonces ahora voy a compartir con ustedes el cuestionario. Compartir pantalla y acá tenemos el cuestionario. Ustedes van a encontrar lo mismo el día de mañana a partir de las 8 de la noche. Abrimos el cuestionario y acá vamos a hacer la previsualización. ¿Ya? Mire, ahí tenemos la número 1. Se activó la pregunta o el enunciado número 1. Hay 3 clases de verbos en inglés. El verbo to be, los verbos regulares e irregulares y los verbos modales. Entonces, a ver, le pregunto a Marilú Meléndez, ¿qué responderías? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no, Marilú? Muy bien, es correcto. Es verdadero la respuesta, ¿ya?
pasamos a la número 2. El pronombre neutro it en inglés se usa bastante, a diferencia de español. Nosotros en español casi no usamos el pronombre neutro. El pronombre neutro, por ejemplo, es lo, ¿ya? Ello. Bueno, ¿qué vamos a marcar acá? ¿Verdadero o falso? ¿Qué dice Rosa López? A ver, está pensando. ¿Qué dice Bianca? ¿Verdadero? Muy bien, claro. Correcto. Ahí vamos a ir a la 20, a ver. A ver, ¿qué nos sale en la número? Ojo que cuando ustedes activan el cuestionario, está hecho al azar. La pregunta 1 le sale a Bianca, pero la 1 a Rosa le sale no la misma. Pero al final todas van a ser pues aleatorias, ¿no? Van a salir las 20, pero con diferentes números. A ver, esta oración está bien hecha. My father does travel to Lima yesterday. Mi padre viajó a Lima ayer. A ver, ¿quién me dice si esto es correcto o es falso? De repente Inés Pachas sabe la respuesta. ¿Qué marcarías Inés Pachas? ¿Verdadero o falso? My father does travel to Lima yesterday. Mi padre viajó a Lima ayer. ¿Está bien hecha? Está mal hecha. ¿Vas a marcar verdadero? Falso, profesor. Muy bien. Claro. Esto está Falso. mal hecho. Esto está incorrecto. Porque dus debería ir al principio para abrir la pregunta No. Esto no como es signo de pregunta. interrogación. No. A ver. ¿No? Organicemos nuestras ideas, ¿ya? Esta no es pregunta. Claro, si tú quieres convertirlo en pregunta, pero mira cómo está el verbo. Ah, sí. Claro. Entonces, Sí. eliminas el das y ahí sí está correcto. Diría mi padre viajó a Lima ayer, pero borras el das. ¿Está bien? Ya, ahora sí se dieron cuenta, ¿no? Pero la respuesta es que esta es falsa. Ya, una última vamos a sacar, ¿ah? A ver, la número 10, a ver qué nos sale. Para formar el progresivo en inglés, se usa el verbo to be, de acuerdo al sujeto de la oración. Ya, cuando decimos verbo to be, estamos diciendo en presente progresivo, am, verbo to be, ¿no? Am, is, are. En pasado, sería was y were. Y el verbo principal de la oración debe ir con ing. Entonces repetimos, para formar el progresivo en inglés, se usa el verbo to be de acuerdo al sujeto. Claro, ¿por qué de acuerdo al sujeto? Si voy a decir yo estoy jugando, ¿no? I am. Yo estaba jugando, I was, ¿no? Tú estás, you are. Tú estabas, you were. Y a continuación el verbo en progresivo con ing. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Entonces, para formar el progresivo en inglés, se usa el verbo to be de acuerdo al sujeto. El sujeto es yo, tú, mi hermano, mi hermana, el profesor, mi padre, mi amigo, Juan, Rosa, etcétera. Eso es sujeto. Y el verbo. A ver, vamos a preguntarle, a ver, a Lady Zapata, ¿qué respondería? ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero, profesor? Correcto, muy bien. Entonces, mire, está sencillo el cuestionario. Así son las preguntas. Solamente cuando haya oraciones, como el anterior, analice bien la oración. Si hay algo que no encaja, pues es falso. Esa oración está mal hecha. Se pone falso. Pero si tú no has asistido a clase, no sabes nada, no vas a saber qué marcar. Muy bien. Entonces, de esta manera hemos terminado. Vamos a, ahora a continuación, procesar la grabación para colocarla en la plataforma. La grabación de esta clase. Así que los alumnos que han llegado un poquito tarde, o un pocote tarde, más tarde pueden ver el video
de esta clase. Acuérdense que mañana, a partir de las 8 de la noche, pueden abrir el cuestionario y responder verdadero o falso, nada más. Muy bien, entonces, en un rato va a estar la grabación. A ver, Hernández Barahona, ¿tiene una pregunta? Antes que el tiempo Sí. se termine, rápido. Licenciado, buenas tardes, disculpe. Lo que pasa que yo no tuve línea en mi teléfono hasta el día 27 que cancelé mi línea. Y la tarea le mandé el día 27 en la mañana. No sé si es que usted me la podría revisar, por favor. Hernández La de la Barahona, 3. ¿no? Sí, A ver, un ratito, vamos a ver si puedo abrir, si el tiempo me permite, mejor dicho, porque acabo de poner la tercera nota que me han mandado de farmacia, perdón, enfermería quinto, disculpe. Enfermería quinto y farmacia también coloqué que toca los días lunes. Ustedes son martes. Ya, ya coloqué Hernández Barahona, ¿no? sí, licenciado. Hernández Barahona, sí, las tres notas las tiene completa, está muy bien. Muy bien, Ya, entonces gracias, chicas licenciado. y chicos, eso sería todo por ahora. Nos estamos viendo. Goodbye, goodbye.